En este vídeo vamos a importar la base de datos a nuestro contenedor Mongo. También vamos a definir parte de la estructura de datos que vamos a utilizar en nuestra API de GraphQL. Y para finalizar, realizaremos unas consultas en las que listaremos los datos que hemos importado. Empezaremos importando los archivos JSON a nuestra base de datos Mongo. Para ello simplemente debemos conectarnos a nuestro contenedor Mongo a través de un cliente de Mongo. En este caso, pues usaremos Mongo Compass. Nos conectamos y una vez dentro creamos nuestra base de datos. En este caso yo la he llamado BoardGeek y dentro crearemos las colecciones necesarias. Aquí, como podemos ver, están vacías. Para ello, simplemente para importar los datos, pues, pinchamos, seleccionamos el archivo JSON que queramos y lo importamos. En este caso importamos y listo. Aquí tendríamos ya los ejemplos que he creado de los juegos de mesa. Y aquí pues importaré las expansiones. Igualmente, seleccionamos el archivo. Y así de sencillo. Ahora debemos definir los siguientes archivos en nuestra API de GraphQL. Como estamos trabajando con TypeScript, primeramente debemos definir las interfaces correspondientes a los objetos que estamos trabajando, dado que TypeScript es un lenguaje fuertemente tipado. Aquí, como podemos ver, he definido una interfaz para los juegos de mesa y otra interfaz para las expansiones. ¿Cómo sacamos estas interfaces? Pues muy sencillo. Cogemos la estructura que tenemos en nuestra base de datos de los objetos que hemos importado y prácticamente la interfaz se saca de ahí. Simplemente obtenemos, más o menos consideramos qué tipo de datos estamos trabajando y creamos nuestro objeto. Aquí, como podemos ver, pues la interfaz de juegos de mesa pues tiene su nombre, que es un string, su publisher, que es un string. Por ejemplo, aquí en dificultad he definido un tipo enum porque siempre va a ser de estos tres tipos: o sencillo, moderado o complejo. Luego, pues el thumbnail, la miniatura, pues simplemente aquí la base de datos he creado una URL, así que pues, un tipo string. Casi todos son tipo string, algún number. Si vamos a trabajar con números, pues es interesante que sea número, si no podría incluso ser string. Y aquí este es el único campo que ha sido añadido porque existe una relación entre los juegos de mesa y las expansiones. Un juego de mesa puede tener muchas expansiones. Entonces esa relación se puede realizar de dos maneras. O bien dice en cada juego de mesa define todas las expansiones, todos los IDs de las expansiones que tiene, o bien en cada expansión define al ID del juego de mesa al que pertenece. Y luego esto más adelante se hará la relación entre uno y muchos. Pero ahora mismo esto no es relevante para listar. Una vez declaradas las interfaces, definidas las interfaces, deberíamos pasar a definir la estructura de GraphQL. Para eso nos vamos a la carpeta esquema, aquí en GraphQL, y definimos los siguientes tipos básicos. El enum es lo mismo que hemos hecho, el tipo enum que hemos optado para la dificultad. En los tipos objetos debemos de hacer el tipo objeto de juego de mesa. Prácticamente es lo mismo que la interfaz que hemos creado, simplemente cambiamos al lenguaje de GraphQL, pero es lo mismo. ¿Qué vamos a recibir? ¿Con qué estamos trabajando? Esto para que GraphQL interprete qué es lo que estamos usando. Hacemos el tipo objeto básico de expansión y el tipo de respuesta. Luego los type group, aquí definimos las acciones que vamos a hacer con GraphQL. El tipo de acción que vamos a hacer. Este es el tipo query, en el que definimos que cuando hagamos una query vamos a recibir un array de juegos de mesa. Y aquí vamos a recibir, en la expansión vamos a recibir un array de expansiones. Una vez definidas las interfaces de TypeScript, pues tendremos que definir los tipos de datos que vamos a usar en GraphQL. Para ello nos vamos a la carpeta esquema. Aquí en GraphQL definimos qué objetos vamos a utilizar. Aquí, por ejemplo, he definido el tipo enum que estamos usando.
Luego, en los tipos objetos, pues aquí son los objetos básicos que estamos utilizando, pues son el tipo objeto de juegos de mesa, que prácticamente es igual a la estructura, a la interfaz que hemos declarado de juego de mesa. Tenemos el tipo de expansión y el tipo de respuesta, que es el tipo de respuesta a las peticiones a GraphQL. Y en los types group debemos definir con qué tipo de datos estamos trabajando, qué tipo de datos trabajan las acciones, con qué tipo de datos trabajan. Por ejemplo, en BoardGame, pues, el type query, el BoardGame list trabaja con un array de juegos de mesa, que hemos definido del tipo objeto juego de mesa. Igual que en expansiones, pues más de lo mismo. La lista de expansiones trabaja con un array de expansiones del tipo expansión. Aquí prácticamente lo único que tenemos que definir es por los datos que está manejando GraphQL. Y una vez que tengamos la estructura ya definida en GraphQL, podemos hacer las consultas en los resolvers, que pueden ser tanto consultas como inserciones. Aquí ahora mismo solo tenemos una consulta, que es el listado. Y aquí pues lo mismo. En las consultas definimos, aquí hacemos la consulta, hacemos la petición a la base de datos, a qué colección estamos accediendo, que encuentre todo y lo transforme en un array de juegos de mesa. Que aquí es donde se implementa realmente TypeScript para ahora de hacer las peticiones a la web, pues que sepa con qué tipo de datos estamos trabajando. Una vez definidas ya pues, todas las consultas que queremos y tal, pues ahora podemos hacer las pruebas con Apollo Server. Iniciamos Apollo Server con npm run dev. Y aquí está, se ha conectado correctamente. Se conecta. Y ahora aquí vamos a probar si realmente podemos listar lo que hemos creado. Creamos una query. Tenemos aquí, vemos que tenemos los dos resolvers que hemos definido. El BoardGame list y el expansion list. Y aquí, pues, si pinchamos en BoardGame list, podemos seleccionar qué datos quiero que me devuelva. Por ejemplo, el ID, el nombre, el idioma y el precio. Le da query y aquí me está devolviendo los datos que le he solicitado. Lo mismo con las expansiones. Podemos solicitar el nombre, el publisher, el idioma y la descripción, por ejemplo. Y aquí ya me está devolviendo un listado con todo lo que le he puesto en la consulta.